Saludos, camaradas, a quienes viven de su trabajo. Saludos, proletarios que viven explotados. Saludos a quienes sostienen este mundo con sus manos y con su tiempo. Aquí, Karen Marx, su profe de marxismo favorita. Pero primero, si quieres entender por qué vives hecho, suscríbete a mi canal y vas a aprender marxismo y muchas cositas más. Y como siempre, hoy no vengo a motivarte, no vengo a decirte que todo depende de ti y definitivamente no vengo a venderte esperanza barata. Vengo a hablarte de algo mucho más incómodo. Si tú te la vives trabajando, si trabajas todo el día, llegas cansado a la casa y aún así no te alcanza el sueldo, si vives arrendando, si vives solo por trabajar y aún así sientes que no avanzas, pero siempre te culpan a ti por no esforzarte lo suficiente, entonces vengo a decirte que el problema no eres tú y que este video es para ti. Porque aquí no te voy a hablar desde la moral, desde el échale ganas, ni desde frases bonitas. Te voy a hablar de conceptos, porque cuando el pueblo no entiende conceptos, terminan defendiendo a quienes los explotan. El capitalismo no se sostiene únicamente por la coerción económica o por la violencia del Estado. Se sostiene sobre todo porque logra presentarse como algo natural, inevitable, como si fuera el único modo posible de organizar la vida social. Marx llamaba a esto fetichismo, la capacidad del sistema para ocultar las relaciones sociales reales detrás de las cosas. Desde pequeños aprendemos a trabajar, consumir, competir y endeudarnos, sin preguntarnos por qué, no porque la gente sea ignorante, sino porque el sistema necesita que no se formulen las preguntas correctas. El marxismo no es una moda, no es una estética, no es una pose intelectual. Es una herramienta, una que nos sirve para entender por qué vivimos como vivimos y por qué cada vez, aunque más trabajemos, vivimos peor. Primero, empecemos por algo muy básico, pero que genera mucha confusión. Capital no es lo mismo que capitalismo. Capital es riqueza acumulada, sean fábricas, terrenos, herramientas. Y capitalismo es un sistema histórico donde pocos acumulan toda la riqueza y los medios de producción y la mayoría solo poseemos nuestra fuerza de trabajo. Marx distingue claramente entre capital y capitalismo. El capital es riqueza acumulada, dinero, herramientas, maquinaria, tierra. El capitalismo, en cambio, es un modo de producción específico, histórico, en el que el capital no sirve para satisfacer las necesidades humanas, sino para reproducirse a sí mismo. El capitalismo no produce para vivir, produce para acumular, y esa acumulación solo es posible mediante la explotación sistemática de la fuerza de trabajo. Por eso el problema no es que alguien tenga capital, sino que el capital gobierne la vida social. Es decir, unos pocos mandan y la mayoría solamente obedece. El problema no es que tengas capital, el problema es un sistema donde se prioriza la ganancia a la vida humana, un sistema donde todo, absolutamente todo, gira en torno a las ganancias y no a satisfacer las necesidades de la sociedad. Pero ahora hablemos del trabajo, porque toda la vida nos dijeron que el trabajo dignifica, que si te esfuerzas progresas, que el trabajo es libertad, pero en el capitalismo el trabajo no es solo esfuerzo, el trabajo es una relación social. Tú no vendes productos, tú estás vendiendo tu tiempo de vida, vendes días, horas, energía y cansancio físico y mental y a cambio recibes un salario que no representa lo que en verdad produces, sino lo mínimo necesario para que al siguiente día puedas volver a trabajar. En el capitalismo, el trabajo deja de ser una actividad humana creativa y se convierte en una mercancía. El trabajador no vende lo que produce, vende su fuerza de trabajo.
su capacidad física e intelectual durante un tiempo determinado. Ese tiempo de vida es comprado por el capitalista como cualquier otra mercancía, con el objeto de extraer de él el máximo valor posible. Por eso, trabajar más no implica vivir mejor, implica producir más valor para otro. Y por eso trabajar bajo el capitalismo no te hace libre, te hace dependiente. Dependiente del jefe, dependiente de un horario, dependiente del mercado, dependiente de que no faltes al trabajo y dependiente de que no falles en tu trabajo. Aquí aparece una palabra que nos enseñaron a odiar, la plusvalía. La plusvalía es simple, es la diferencia entre lo que generas y lo que te pagan. Es decir, si en tu jornada laboral, en una parte de ella, ya generaste el valor de tu salario, ese excedente no es tuyo. Ese excedente se lo queda el dueño de los medios de producción. Por eso el patrón sigue ganando dinero aunque no esté presente. Por eso la empresa sigue creciendo aunque tú sigas siendo pobre. Porque nadie se hace rico trabajando. Se hacen ricos apropiándose del trabajo ajeno. La plusvalía es el núcleo científico del análisis marxista. Es el valor excedente que el trabajador produce y que no recibe como salario. Es la fuente real de la ganancia capitalista. El salario no paga el valor total del trabajo realizado, paga únicamente el costo de reproducción de la fuerza de trabajo. Comida, vivienda mínima, transporte, supervivencia. Todo lo que se produce por encima de eso es apropiado por el capitalista. Esa es la explotación. No es moral, es estructural. Y claro, esto no es un insulto. Esta es la lógica del sistema, porque así funciona. El capitalismo no solo explota el cuerpo, explota la mente. Y ahí viene un concepto genial: alienación. Imaginemos una persona que trabaja 8 horas diarias. En las primeras 4 ya generó el valor equivalente a su salario. Las siguientes 4 horas no las trabaja para sí misma, sino para el dueño de los medios de producción. Ese tiempo no remunerado es lo que sostiene la acumulación capitalista. Es un ejemplo cotidiano que te doy, pero es muy importante para que puedas entender el concepto de alienación. Cuando no decides sobre tu tiempo, cuando no te reconoces en lo que haces, cuando vives solo para pagar cuentas y deudas, cuando sientes que la vida se te va en un momento y no sabes por qué, ansiedad, cansancio, sensación de vacío, eso no es un problema individual. No te falta echarle ganas, es un problema estructural. Marx llamó alienación al proceso mediante el cual el trabajador se separa del producto de su trabajo, del sentido de su actividad, de su tiempo y finalmente de sí mismo. El trabajo deja de ser una expresión de la vida y se convierte en una obligación impuesta por la necesidad. La vida se reduce a sobrevivir y por eso tenemos personas cansadas. El capitalismo no solo te roba tu trabajo, te roba el sentido de tu vida. Y ahora algo fundamental, la historia no avanza por una decisión individual, avanza porque cambian las formas de producir y cambia la forma de organizar la sociedad. Eso es el materialismo histórico. Para Marx, la historia no se explica por las ideas, ni por la moral, ni por la voluntad individual de grandes personajes. Se explica por las condiciones materiales de existencia. A esto lo llamó materialismo histórico. Los seres humanos, antes de pensar, antes de filosofar, antes de hacer política, necesitan comer, vestirse y tener vivienda para reproducir su vida. La forma en que una sociedad produce sus bienes materiales determina su organización social, sus instituciones, su derecho, su moral y sus ideas. No es la conciencia la que determina la vida, sino la vida material la que determina la conciencia. Es decir, no pensamos como vivimos porque queremos, sino porque las condiciones materiales nos obligan a pensar de determinada manera. Cada modo de producción, ya sea esclavista,
feudal o capitalista genera relaciones sociales específicas entre clases, y de esas relaciones surgen los conflictos que empujan la historia hacia adelante. La historia para Marx es la historia de la lucha de clases. Por eso el capitalismo no es eterno ni natural. Es una forma histórica de organizar la producción y, como toda forma histórica, puede y debe transformarse y desaparecer. No fue la naturaleza humana la que creó el capitalismo, fue un proceso histórico. Y como todo proceso histórico, tiene que terminar. Las ideas dominantes son las ideas de la clase dominante. Por eso te dicen que no hay cómo, que siempre fue así, que tienes que acostumbrarte a vivir así. Marx sostuvo que las ideas dominantes de cada época no son ideas neutrales ni universales, sino las ideas de la clase dominante. Es decir, las ideas que circulan como sentido común responden a las necesidades materiales del sistema que domina la producción. En el capitalismo contemporáneo, esta ideología se presenta bajo múltiples formas: meritocracia, individualismo, emprendimiento, liderazgo empresarial, coaching, éxito profesional. Todas repiten el mismo mensaje: si no lograste prosperar, la responsabilidad es únicamente tuya. El empresario exitoso, el CEO, el emprendedor moderno aparecen como modelos universales de vida, mientras se oculta la estructura que permite su acumulación. La explotación desaparece del discurso y en su lugar aparece el esfuerzo individual como una explicación del todo. Incluso la estética cumple una función ideológica: la vida clean, ordenada, productiva, la figura tradwife, el retorno a los roles tradicionales como solución moral a una crisis que es económica. Todo esto funciona como una narrativa de orden y armonía que oculta el conflicto de clases. La ideología dominante no busca explicar la realidad, busca justificarla. Su función no es liberar, sino reproducir las condiciones que permiten la continuidad del capitalismo. Estudiar marxismo no te hace superior, te hace menos manipulable. Te permite entender por qué no llegas a fin de mes, por qué el Estado no es neutral, por qué te venden mérito cuando lo que hay es explotación. El marxismo no es un dogma, es una herramienta, porque el pueblo necesita herramientas, no discursos motivacionales, libros de autoayuda, ni libros de cómo volverte millonario. Si este video te molestó, te incomodó, te fastidió, entonces para mí está funcionando perfecto. Y pues en este espacio seguiremos hablando de historia, imperialismo, revolución, Unión Soviética, lucha de clases, Lenin y todo lo demás. Y pues aquí hablaremos con método, con historia, con conciencia de clase, con materialismo. Y hasta la victoria socialista siempre, camaradas. Un abrazo.